que no se había cubierto, porque ya saben ustedes que este tema del aborto es un tema tabú. O sea, por una parte la gente de derechas le parece que es un aburrimiento. ¿Qué rollo estos tíos hablando otra vez del aborto? Pero qué pesados, olvidaros ya del aborto, venga a mirar otras cosas. Bueno, si te olvidas del aborto y miras otras cosas, lo que estás dejando es en la cuneta un montón de niños muertos, un montón de madres esterilizadas desde un punto de vista moral y desde un punto de vista psicológico, y estás dejando un reguero de muerte y de desafección de padres que son, por cierto, el hombre aquí queda como un auténtico piernas porque no pinta para nada en algo en el que teóricamente, como muy bien saben ustedes, solemos tener que ver el 50% del asunto. Bueno, pues ese 50% desaparece porque el padre, en el tema del aborto y la palabra muerte, que es la palabra clave de este asunto, dejan de tener sentido y dejan de estar presentes en el debate sobre el tema. Bueno, a pesar de que ustedes puedan pensar que es un tema menor, o algunos de ustedes lo piensen, muchos seguramente son muy conscientes de cómo afecta a una sociedad por debajo, cómo la acaba modelando hacia mal y para el mal, y cómo acaba modelando y modulando también las opiniones de los jóvenes para mal, y al final siendo una verdadera catástrofe. Eso, Teresa de Calcuta, que alguna sabiduría tenía, lo vio muy claro, ¿no? Cuando hablaba del tema y hablaba de esas sociedades que morían con sus niños no nacidos. Bueno, pues de todo eso no piensen ustedes que van a aburrirse, en absoluto. Les puede hacer reflexionar y también les puede ayudar para que si cerca de ustedes aparece algún caso, alguna mujer, alguna madre que tiene esta posible decisión, la ayuden porque van a hacer algo grandísimo ayudándola. Un libro como este, Lourdes, nos puede también dar pistas de por qué está ocurriendo esto, por qué se ha legislado de esa manera, ¿no? Pues fíjese, don Julio, realmente, aparte de que la gente se pueda aburrir con este tema, es un tema que ya ha salido de la agenda política, o sea, es un tema que no mueve en absoluto. Pero lo que pasa es que quizás es el tema del aborto, desde el punto de vista legislativo, va mucho más allá de aborto sí o aborto no. Lo que decíamos antes, o sea, el tema de cómo se impregna el marxismo cultural en una sociedad de una manera absolutamente perversa. Esto es la ideología de género. Entonces la ley se instrumentaliza para, en lugar de aportar al bien común y de regular el bien común, el implantar una ideología absolutamente implacable. El mal común. Y perversa. El mal común. El mal común. El mal común. Pero bueno, ¿cómo se gestan estas leyes? ¿Qué es lo que pasa? Después, como después, con toda la tensión que el Partido Socialista pone en esto y se acaba aprobando, ¿cómo es posible que después no se, ¿cómo se dice? Se derogue la ley AIDO por parte del Partido Popular? Bueno, pues es una cosa absolutamente incomprensible, porque además, ¿por qué digo que es un tema que va muchísimo más allá del aborto sí o el aborto no? Es que es la base de una sociedad, si se defienden o no se defienden los derechos humanos y si el legislativo puede o no puede defender o legislar más allá del límite de la protección de los derechos humanos. Los derechos humanos, evidentemente, el legislativo ha de reconocerlos, porque el legislativo no otorga esos derechos, sino que los tiene que reconocer para que realmente vivamos en una sociedad en paz. Ha hablado de Teresa de Calcuta, decía que efectivamente que no se alcanzaría la paz hasta que no se acabara con el aborto, que qué mayor guerra que la madre hacerle la guerra a su hijo. Pero para hacer un poco más dinámico esto, pues vamos a ver algún tipo de ejemplo, ¿no? Es una verdadera corrupción de la razón. ¿Quién decía? Sócrates. Digo que voy a hacerlo ameno y de repente me pongo a hablar de Sócrates. No, pero Sócrates puede llegar incluso a ser Sócrates decía que había que distinguir entre la locura y entre la corrupción de la razón. La locura es existe un error en la realidad de las cosas, y la corrupción de la razón existe un error en los valores. Lo que está bien está mal y lo que está mal se dice que está bien. Pues esa corrupción de la razón se ve claramente en el tema del aborto. ¿Por qué digo esto? Cuando se va a aprobar la ley AIDO, se crea una subcomisión donde hay una serie de expertos que vienen a explicarnos qué es lo que ocurre con el aborto. En España ya se va abortando 25 años, por lo tanto se sabía claramente qué es lo que ocurría. Y ahí hubo muchos ejemplos, se dijeron muchas cosas y, bueno, pues vino, por ejemplo, una mujer que, víctima del aborto y además realmente y claramente... Llegué a estar casi invitado a esa...
Llegué a estar casi invitado. ¿Casi invitado? Y al final me vetaron. Ah, ¿le vetaron? Sí, pues le vetaría la oposición. Sí. Le vetaría la oposición. Pues aquí, la verdad es que se dijeron cosas pues muy razonables y muy lógicas. Bueno, pues esta señora nos decía cómo ella había entrado en un lugar donde absolutamente frío, le cogen, no le dicen nada, no le preguntan nada, le meten en una sala, le sacan a aquel niño y ella casi ni se entera, acaba llorando, pero nadie le atiende de una manera con humanidad, nadie le dice, nadie le apoya, nadie le comenta cuáles son los efectos que produce un aborto, ni el síndrome posaborto. Bueno, pues esta mujer que nos contaba aquello que era realmente una historia y un relato muy conmovedor de lo que pasaba en las clínicas abortistas. Esta mujer está ahora apoyando y ayudando en Red Madre a todas las mujeres que tienen problemas para abortar con este drama que es el aborto. Bueno, pues en aquella subcomisión realmente se pusieron sobre la mesa muchísimos argumentos de razón, donde se veía, bueno, es que, y además incluso había algo que unánimemente estábamos todos de acuerdo, que era aquello era malo para la mujer. Una cosa que era mala no se puede convertir en un derecho. Pero, por lo tanto, bueno, aquellos argumentos calaban en la opinión pública, aquella subcomisión se cerró, se nombró una comisión de personas expertas, se pidieron los informes preceptivos donde todos eran contrarios a la aprobación de la ley AIDO. El Consejo General del Poder Judicial por primera vez no emitió un informe porque no se pusieron de acuerdo por primera vez. El Consejo Fiscal en contra, el Consejo de Estado con muchísimas cosas en contra, no totalmente, pero con... Bueno, pues aún así todo, aquello se aprobó. O sea, había que aprobarlo y había que aprobarlo, pero ni siquiera había una demanda social para aprobar aquello. O sea, era un tema de una finalidad ideológica e ideologizante, de implantar una cultura de absoluto desprecio por la vida y un marxismo cultural bueno, en esta sociedad en la que claramente no solamente ha pasado eso, sino que está pasando con las leyes de ideología de género exactamente igual. Bueno, ellos se han cuidado muy mucho de ganar la batalla del lenguaje, ¿no? Es decir, el derecho al aborto es el derecho al crimen. Es el derecho al crimen. No hemos sido capaces de hacer entender. Es verdad que muchos ya tienen la razón cegada y cerrada a los argumentos, pero el lenguaje nos lo han ganado, como tantas veces, ¿no? La batalla del... Sí, porque además palabras, pero no deja de ser una revolución cultural y una revolución de marxismo cultural. Bueno, incluso ayudado con un laicismo y un relativismo tremendo, pero al final es bajo el disfraz de derechos estar yendo contra los valores absolutos como es la vida. O sea, el valor absoluto de la vida es que no puede ni siquiera ponerse en relación ni proporcionalmente con el derecho a la intimidad de la mujer. ¿Cómo se vende esto? Se vende con un derecho al desarrollo de la personalidad de la mujer, el derecho a su salud sexual y reproductiva, derecho a su intimidad y sin tener en cuenta el valor absoluto de la vida de una persona que realmente se está matando. O sea, que es que eso es así. Y además es claramente inconstitucional. Es decir, yo no soy juez del Tribunal Constitucional, pero es claramente inconstitucional, porque el derecho a la salud sexual de la mujer, el derecho a la intimidad, el derecho al desarrollo de la personalidad, está en la Constitución como un principio, pero no está como un derecho fundamental. Y existe una sentencia del Tribunal Constitucional muy comentada, muy hablada, que dice que el nasciturus es un bien jurídicamente protegido. Incluso hay autores que van mucho más allá. Romano, ¿no? Sí, incluso hay autores que van mucho más allá y dicen que no solamente es un bien jurídicamente protegido, sino que además también ha de ser un derecho fundamental, porque dice que poniendo en consonancia el artículo 15, donde dice que todos tienen derecho a la vida, con el artículo 10, donde habla de la dignidad del ser humano, toda persona que tiene dignidad, su vida es un derecho fundamental, o sea que es inviolable. Por lo tanto, digo que hay autores donde dicen que incluso la sentencia se quedó corta y debería de haber dicho que existía un derecho fundamental a la vida en el nasciturus. Entonces, podía haber razones científicas que no estuvieran claramente muy claras. Hoy en día, las razones científicas dicen que eso es un ser humano que es individualizado. Bueno, ahí está un poco el tema que a mí más perplejo me ha dejado siempre. Es la incapacidad de las mentes de estos llamados progresistas, que no lo son
son regresistas para asumir la verdad. Es decir, no sé quién decía que la mente posmoderna era como una pupila, que cuanta más luz recibe, más se cierra, ¿no? Es decir, hay gente que cuantos más argumentos inatacables de una lógica aplastante le das, porque además en el tema del aborto la lógica es aplastante. Hay algo que está vivo y cuando tú le produces bueno, lo matas. Es decir, deja de estar vivo, lo matas. Hay algo vivo y hay algo muerto. En medio hay un señor que actúa para que muera lo que está vivo. No. Eso es evidente. Es evidente. Evidente. Es evidente. Que lo que hay ahí es un ser humano es tan evidente, como que si echas hacia atrás de esa vida y hacia adelante, lo que hay es un ser humano. No puede haber otra cosa más que un ser humano. También es evidente, biológicamente, en fin, lo que usted quiera. Y sin embargo, no aceptan, como saben que hay esas evidencias obvias, el debate es siempre un debate falso. Montan siempre falsos debates. Es siempre falso, sí, porque además también cuenta con la sociedad en la que vivimos, es decir, la sociedad tan relativista, donde no existe una verdad absoluta, donde todo el mundo que habla de una verdad le dicen que es un retrógrado, donde el laicismo imperante hace que la propia persona que piensa que existe una verdad absoluta y que existe y que además que se puede alcanzar por medio de la razón de una manera absolutamente lógica, bueno, pues esos son tachados de intolerantes. Incluso en el debate político parece como que uno se acompleja de defender aquello que no solamente piensa que es verdad, sino que es verdad. Y además la verdad se puede adherir y se puede ver adherir con evidencias y uno la puede plasmar y después uno se puede adherir a ella o no se puede adherir, eso ya es libre. Pero eso además yo creo que también es consecuencia de la sociedad líquida que decía Zygmunt Bauman, hablaba como el tema del aborto, pero el tema del aborto, el tema del matrimonio y el tema de la eutanasia, el tema de la vida, decía que se utiliza al individuo como propiedad del Estado, incluso, y en el mejor de los casos, como un instrumento y como un rehén de una formación política. O sea, lo que se utiliza realmente es la vida, el aborto, el matrimonio homosexual, la eutanasia, se utiliza como fronteras políticas. Entonces se utilizan, por lo tanto, son temas que han de salir del debate político, o sea, que han de ir a la cultura social, a la filosofía, a la búsqueda de la verdad que usted decía, porque es evidente, o sea, que se está matando un ser humano. Por lo tanto, ¿por qué ocurre esto? Pues al final ya nos vamos al utilitarismo, a la ética circunstancial, donde dice, bueno, depende de las circunstancias, resulta que yo puedo tal. No, vamos a ver, las circunstancias para la madre y para el hijo, un valor absoluto como la vida, cómo va a depender de que exista algún tema circunstancial para la madre. Es una corrupción de la razón, claramente, pero no deja de ser un instrumento para implantar una ideología y además para hacer también... Construir un nuevo modelo de sociedad, sí, ¿no? Y un debate político, construyendo un nuevo modelo de sociedad. Y lo que pasa es que la gente ha de saberlo, o sea, que ha de saber que el legislativo, obviamente, ahora mismo está instrumentalizando la ley. Pero lo han hecho, han construido un nuevo modelo. Es decir, si coges la serie de Centro de Investigaciones Sociológicas, antes no sé cómo se llamaba, estadística en la que ves la opinión mayoritaria del pueblo español respecto al aborto, en este caso al matrimonio entre personas del mismo sexo, te das cuenta que en muy pocos años invirtieron o revirtieron la forma de pensar de los españoles, pues casi como lo hizo la CIA con el tema de los negros con adivina quién viene a cenar esta noche, ¿no? Con Sidney Poitier. Claro, ¿no? sí, qué película más buena, por favor. Bueno, pues hicieron rebelión en las aulas, hicieron adivina quién viene a cenar esta noche y en ese momento en Central Park en Nueva York tenías en los bancos algo que ponía Only for Whites, solo para los blancos, o en los hoteles los ascensores, estamos hablando casi de los años 60, o sea, hace 4 días. Los negros no podían subir en el ascensor. Bueno, hicieron una campaña maravillosa, por cierto, en la que les sugerían a la sociedad americana un nuevo modelo, es decir, y les presentaban modelos de personas de color que no solamente no eran negativas para la sociedad, sino que les daban fe de lo positivo que era el encuentro cultural. Sí,
Y aquello cambió la sociedad. Bueno, eso que fue bueno, que fue positivo, aquí se ha hecho exactamente en sentido contrario. Por eso hay que intentar ir a lo positivo, aunque es complicado, es muy difícil, pero que efectivamente es un tema de la opinión pública, lo que estáis haciendo con estos programas. Que si eso fuera a nivel nacional, lo que pasa es que a nivel nacional existen directrices de que estos temas no solamente no se hable de ellos, sino que si se habla es para hablar del derecho a la mujer. Pero obviamente estamos viendo cómo se están legislando y cómo se está infiltrando conductas de luchas de sexos, de la mujer contra el hombre, de tema de eutanasia, de tema de ideología de género. Vamos a ver, si no hay que discriminar absolutamente a nadie, de una persona por su orientación sexual o no. Lo que pasa es que usted no puede imponer un modelo en contra de la naturaleza de las cosas. Además, cuando uno va en contra de la naturaleza de las cosas, realmente los efectos pueden ser bastante destructivos. Pero sí que existen posibilidades de hacer que la opinión pública, y allí los medios de comunicación tienen muchísima importancia, porque una cosa son las leyes, otra cosa son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación tienen muchísima importancia en cómo la sociedad va aceptando unas determinadas conductas. Es decir, ahora mismo se ha normalizado, como dices, Julio, el tema del aborto, y además se ve por las encuestas y por las estadísticas, y por eso todavía tiene muchísima más responsabilidad que el Tribunal Constitucional no haya fallado manifestado en 8 años. Bueno, ya la verdad es que le digo una cosa, le temo al Tribunal Constitucional tal como están las cosas. Solo tiene dos opciones. Solo tiene dos opciones. Una, si reconoce que ahí existe un ser humano y es una realidad científica, tiene que protegerlo. O si existen otros intereses políticos o de otro tipo, o incluso presiones, esa es otra solución. Pero solamente hay dos soluciones. Ahí en mi libro viene cómo Peces Barba, cuando se está debatiendo el artículo sobre la vida, que era el artículo 15, entonces estaba debatiendo si se ponía la palabra todos o la palabra toda persona. ¿Se acuerda de eso? Y entonces ahí hubo una lucha y ganó la palabra todos para que incluyera el no nacido en el caso de que se interpretara que el término persona no incluía al no nacido. Claro, no eras persona jurídica hasta las 24 horas del exclaustramiento. Efectivamente. Por lo tanto, sale todos. Y ahí, después de un debate bastante prolijo y bastante encendido, por el debate de la vida siempre lo ha sido, Peces Barba al final dice, desengáñese sus señorías, dice, porque sí, existe una mayoría política que piense de una manera, todos incluirá al no nacido o no lo incluirá, y personas incluirá o no incluirá al no nacido, dependiendo de si existe una mayoría política. Eso es lo que parece que puede ocurrir ahora mismo, pero hay otra declaración o definición o afirmación de Rubio Llorente que... catedrático también. Sí, que en un momento también, en un voto particular que hace a la ley del 85, donde dice que la fuerza del Tribunal Constitucional no es una fuerza política, es la fuerza del derecho. Independientemente de que tengan o no tengan unas determinadas pensamientos políticos, que la fuerza del Tribunal Constitucional, que ha de garantizar que las leyes se cumplen de acuerdo a la Constitución, es la fuerza del derecho. Por lo tanto, yo me quedo con la afirmación de Rubio Llorente y, desde luego, dejo aparcada la de Peces Barba, que no digo que sea la que se ajuste más a la realidad actual, pero sí que es realmente la que no es de recibo que un tribunal constitucional tuviera intereses políticos o de otro tipo y que no reconociera claramente que eso es un ser humano y que hay que protegerlo.